Buenos días a todos. Damos comienzo a la Comisión de Hacienda y Presupuestos con el primer punto del orden del día de lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones celebradas los días 13 de diciembre de 2017 y 9 de febrero de 2018, que si nadie tiene nada que objetar las daremos por aprobadas. Y segundo punto del orden del día, comparecencia en comisión para explicar el bono sostenible de Euskadi. Comparece el viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos, el señor Alberdi, y le ruego al vicepresidente que me sustituya en la presidencia. Bai, eskerrik asko, ongi etorria bai denoi eta Alberdi jauna zurea da hitza nahi duzunean. Perdón. Sí, comparezco en nombre del Departamento de Hacienda para explicar la primera emisión del bono sostenible de Euskadi. Lo hago acompañado del director de Política Financiera, Javier Arnáez, el director de Presupuestos, Hernando Lacalle, y el director de Economía y Planificación, Jordi Campàs. Los temas de la deuda, lógicamente, son una competencia de política financiera, pero en este caso de las emisiones sostenibles, la verdad es que implican a prácticamente toda la viceconsejería un poco en el diseño de la operación, como luego se verá. Creo que es una buena oportunidad porque con ocasión del debate presupuestario a veces se mencionan las operaciones de deuda que vienen recogidas de forma exhaustiva en la documentación presupuestaria, pero es verdad que no hemos tenido oportunidad de hablar específicamente un poco de cómo se instrumenta la política de deuda pública, y esta es una oportunidad en tal sentido. Bueno, hablando de sostenibilidad, el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad es muy antiguo. Yo creo que hace ya más de un decenio que el Gobierno, que en alguna de las legislaturas ya se hizo con el lema de desarrollo humano sostenible como gran emblema de la acción de Gobierno. Esto ha ganado protagonismo, especialmente en la presente legislatura, con la formulación de la Agenda 2030, que supone una alineación del conjunto del programa de Gobierno con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que fueron aprobados en el 2015. Yo creo que esta formulación es un instrumento que tiene dos virtudes. Una, yo creo que focaliza la acción de Gobierno en torno a los temas de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también sirve de alguna manera para expresar cuál es la contribución de una administración y de un país a la consecución de los mismos, en la medida en que su objeto de seguimiento de sus objetivos, indicadores, etcétera. No me voy a extender. Sabemos que en esa formulación del programa, en términos de la Agenda 2030, los 15 objetivos, 175 compromisos de Gobierno, 650 iniciativas y 15 instrumentos de planificación, junto con 100 indicadores principales, están perfectamente estructurados en términos de la Agenda 2030. La verdad es que esta concepción ha sido muy bien valorada por algunos de los interlocutores y los inversores que nos hemos encontrado en el roadshow llevado a cabo en el mes de mayo. La preparación de una emisión de bonos sostenibles, por lo tanto, se enmarca en esa Agenda Basque Country 2030 y representa un poco llevar el tema de la sostenibilidad al mundo de las finanzas, que hasta ahora era una asignatura pendiente. La transición hacia una economía global sostenible requiere también del impulso de la financiación, ¿no? Requiere del impulso de la financiación de aquellas inversiones que bien procuran beneficios ambientales o bien procuran beneficios sociales. Los bonos verdes, los bonos sociales o bonos sostenibles pueden, por tanto, jugar un papel muy importante para atraer financiación hacia la cobertura de ese tipo de necesidades ambientales y sociales.
Siendo esto así, lo cierto es que todavía hoy la regulación de toda esta materia permanece en el ámbito privado. Es una organización privada que es la International Capital Market Association, ICMA, la que actúa un poco como secretariado en la aplicación de los principios de los bonos verdes, los principios de los bonos sociales y las directrices de los bonos sostenibles. Estos principios están documentados a través de la citada asociación. Los bonos verdes tienen algo más de historia, comenzaron bastante antes. La primera emisión del BEI es del año 2007 y luego han cobrado un gran impulso a partir de la Cumbre de París, ¿no? Hay muy buenas razones por las cuales los inversores privados estén mostrando sensibilidad medioambiental en la toma de decisiones, ¿no? No solo está la cuestión de la llamada tragedia del horizonte, ¿no? De la circunstancia de que a veces los efectos quedan fuera del alcance temporal de las inversiones. Hoy se aprecia claramente que si se cumplen determinados compromisos de lucha contra el cambio climático, puede incluso ocurrir que muchos activos económicos queden sin valor. Esto es lo que se denomina activos varados o stranded assets en la terminología anglosajona. Este tema de los activos varados no es el único riesgo que amenaza el tema medioambiental. Como todos sabemos, ha habido claros riesgos de regulación y también riesgos tecnológicos que, por ejemplo, se han manifestado en algunos ámbitos, como el de la energía solar, que tienen un impacto muy directo en los resultados de las inversiones, ¿no? Por lo tanto, la idea de los bonos verdes, yo diría que no es tanto en su nacimiento una cuestión de un prurito por una solidaridad intergeneracional o algo así, sino la percepción de que hay un conjunto de riesgos importantes que el mercado quiere tenerlos en cuenta. En el caso de los bonos sociales la historia es ciertamente diferente. Han llegado bastante recientemente. Los principios de los bonos sociales datan del año 2017, por lo tanto muy cerquita. En este caso se justifican por proyectos sociales que en la definición estándar que se da que producen resultados positivos. Y es de la combinación del tema de verdes y sociales de la que surgen los bonos sostenibles, ¿no? La verdad es que a los bonos sostenibles, que es la figura en la que nosotros estamos utilizando, en las referencias de prensa ha habido cierta confusión. A veces unos han llamado bonos verdes, otros bonos sociales. La denominación exacta es la de bono sostenible, que es una combinación de ambos. Los bonos sostenibles tienen sus propias directrices, no unos principios, y la verdad es que en materia de principios se sustentan en los mismos pilares en los que lo hacen los bonos verdes y los bonos sociales. En particular, lo que los principios de esos bonos recogen son cuatro grandes rúbricas. Una es relativa al uso de los fondos, cuál es la posible aplicación de los fondos. La segunda es cómo se gestiona el proceso o cómo se decide la selección de proyectos. La tercera es cómo se gestionan los fondos y la cuarta es los informes de auditoría de impacto o de resultados. Ese es un poco el contenido tanto de los principios de los bonos verdes como el de los principios de los bonos sociales, que por otra parte son documentos muy breves, se pueden encontrar en la página web de ICMA, creo que en algunos de los casos traducidos también, y son documentos relativamente sencillos. Bien, en este marco de los bonos, la verdad es que en los contactos que hemos tenido con inversores, los bonos verdes tienen una fuerza muy destacada en muchos de ellos. Y es verdad que hay inversores que se decantan bien por una figura de bonos verdes o bien por otra figura de bonos sociales. Pero también es cierto que hay otros inversores con una tradición ya consolidada, como es, por ejemplo, el caso de Renania del Norte-Westfalia, con los cuales tuvimos ocasión de compartir directamente su experiencia, que se siguen inclinando decididamente por la figura de bonos sociales, de bonos sostenibles, perdón, y en ese mismo sentido también el Instituto de Crédito Oficial se manifiesta en la misma línea. Lógicamente, la composición y la especialización un poco de las actividades del Gobierno
tienen más que ver con el aspecto social que con el medioambiental. Como se sabe por los datos que se han ofrecido en la presentación, de la selección previa de activos elegibles o de partidas y programas presupuestarios, nos quedamos con un 81% de contenido social y un 19% medioambiental. El eje medioambiental tiene un peso relativamente limitado en las cuentas del Gobierno. También es verdad que la idea de sostenibilidad es quizá menos clara y más compleja. Se refiere a veces no solo a las emisiones, a veces se refiere a los emisores. Esa es un poco la etiqueta ESG, que se ha convertido en estándar, que hace referencia al tema ambiental, social y de gobernanza. Y yo creo que en general apunta a una doble vía, ¿no? A una doble vía en el sentido de que las organizaciones deben comprometerse con sus acciones y políticas con los principios de sostenibilidad, pero ellas mismas también deberían de aspirar a ser sostenibles. Yo creo que una idea esencial de este movimiento, para que a veces en principio no es bien entendida, es que el tema de la sostenibilidad no solo habla de uno mismo, de las acciones que uno hace, de las políticas que despliega en esos términos, sino que habla también de cómo el mundo está cambiando. Tiene esa doble perspectiva. El mundo está cambiando, los inversores están preocupados por la sostenibilidad y desde fuera van a demandar a administraciones y a empresas que se comprometan con esos principios de sostenibilidad, de tal manera que andando el tiempo va a ser difícil la financiación de aquellas empresas o grandes corporaciones o de aquellas administraciones que no se hayan movido hacia este ámbito de la sostenibilidad. Bien, esta es un poco la explicación un poco del terreno de los principios. Por pasar a los aspectos prácticos de las emisiones sostenibles, de acuerdo con los estándares que comentaba de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, las emisiones de bonos sostenibles tienen que pasar previamente por lo que se llama la elaboración de un marco del bono sostenible. El marco, como decía, responde a esos 4 contenidos fundamentales que tienen los principios tanto de los bonos verdes como de los bonos sociales. Es decir, ese marco tiene que explicitar el uso de los recursos y señalar actuaciones elegibles. Esta normalmente es la parte más extensa del marco. Definir de alguna manera cómo se hace la selección y evaluación de proyectos, cómo se van a gestionar los recursos en tercer lugar y luego, muy importante, cómo se va a informar de los resultados. Hay una obligación de información que más o menos se entiende que se debe producir al de un año de celebrada la emisión. Entonces, los inversores esperan que en ese plazo de un año después haya un informe específico que mida un poco el impacto. En nuestro caso, el marco, las categorías elegibles que están incluidas en el marco han sido vivienda asequible, acceso a servicios esenciales de educación y salud, avance socioeconómico, generación de empleo, energía renovable, transporte limpio, prevención y control de la contaminación, gestión sostenible del agua y las aguas residuales, conservación de la biodiversidad terrestre y acuática, eficiencia energética y adaptación al cambio climático. El marco explica un poco también estas categorías y los términos en los que están un poco integradas en los instrumentos de planificación que tiene el Gobierno, donde cuentan con referencias claras y también con su vinculación a los programas del presupuesto 2018, que son los que sirven como referencia a la emisión del bono. Al efecto de gestionar todo esto, el Gobierno, siguiendo el segundo de los bloques que hacía referencia a la selección, ha constituido un comité de bonos sostenibles. En el comité de bonos sostenibles, además de las personas que representamos hoy aquí al Departamento de Hacienda, tenemos representantes de los departamentos de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, de Empleo y Políticas Sociales,
de salud, de educación y de desarrollo económico e infraestructuras, que son los principales concernidos con los activos elegibles incluidos en el marco. El comité ya ha celebrado 2 reuniones. En la última creemos que pronto podremos tener una primera selección de actuaciones con una mayor precisión que la que ofrecíamos en la presentación del bono en términos de programas presupuestarios, y en la que se pone especial énfasis en que los departamentos definan muy bien también indicadores de seguimiento, porque luego, como decíamos, el reporte o el informe de impacto es muy importante a esos efectos. Bien, además del marco, he sabido que la experiencia también marca que haya que recabar una segunda opinión, se llama informe de segunda opinión, a una agencia especializada. En este caso, en nuestro caso, la agencia especializada elegida fue Sustainalytics. La verdad es que solicitamos la presentación de ofertas a 3 agencias que yo entiendo que son de las más señaladas del sector, que son, además de Sustainalytics, Vigeo y Cicero, todas ellas de las 3 de gran nivel y reconocimiento internacional. Nos inclinamos por la oferta de Sustainalytics, que nos parecía muy bien fundamentada, aunque la verdad cualquiera de ellas entendía que hubiera cumplido con los estándares. La labor del informe de segunda opinión es una revisión estricta del marco para asegurarse de que el marco efectivamente respeta los principios de los bonos verdes y sostenibles, ¿no? De que todas esas categorías elegibles no presentan dudas, ¿no? Formulan múltiples cuestiones respecto a los contenidos que todavía en el marco no están totalmente detallados. Si uno habla de biomasa, pues quieren saber qué tipo de biomasa es, si eso afecta al tema forestal, si el tema forestal está explotado de una manera sostenible o no, ese tipo de cuestiones. Y en general, bueno, es un análisis bastante puntilloso hasta llegar a depurar el contenido del marco. Bien, al final, una vez llevado ese proceso y superada un poco el informe, el dictamen final de la agencia de segunda opinión, pues es que el marco de bonos sostenibles del Gobierno pues es sólido, fiable y transparente. Bien, a partir de ahí se ha producido lo que ha sido un poco lo que se llama roadshow o gira itinerante. Creo que el Gobierno hacía años que no había hecho una operación de este tipo de gira por las plazas financieras. En esta ocasión, los bancos que han liderado la operación, que han sido BBVA, Crédit Agricole Bancoa, HSBC, Norbolsa y Santander, nos han recomendado vivamente la realización de la gira. Por 2 tipos de razones. Una, como una razón de tipo general, que pudiera haber sido aplicable a cualquier emisión, porque entienden que es bueno que el emisor esté en los mercados y explique de primera mano a los potenciales inversores quién es y qué hace. Y en este caso, de manera añadida, porque era la primera vez que había un bono sostenible, y también el ámbito de los bonos sostenibles pues tiene su particular público de inversores que presenta características específicas. Bien, estas operaciones de marketing de deuda, bueno, son operaciones, casi diría, de marketing de país. Bueno, marketing de país que va precedido por un dato importantísimo, que es el del rating, que no se puede negar que tiene un valor extraordinario, ¿no?, en los mercados. Es la información más concisa que uno puede ofrecer y dice mucho sobre el emisor. Nuestro rating es sabido, el perfil de crédito que tenemos es muy bueno, es mejor que el del Estado soberano. Sabemos que está limitado por el Estado soberano dependiendo de los criterios de las distintas agencias de calificación. Para Standard & Poor's nos podemos situar 2 niveles por encima del perfil del rating del Estado, para Moody's 1 y para Fitch en el mismo nivel.
En todos los casos tenemos rating A después de las mejoras que se han producido en los últimos años, y este es un dato importantísimo de cara a terceros. Pero, como digo, también el marketing de la emisión es un marketing de país, como se puede ver en la presentación. Una presentación sin las palabras y los comentarios que la acompañan tampoco dice todo, pero es una oportunidad para explicar a los inversores quiénes somos, cuáles son nuestras características institucionales, cuál es nuestra especialización productiva, qué indicadores básicos de bienestar tenemos o no. Y la verdad es que uno se encuentra con que, a pesar de no estar muy lejos, no siempre somos bien conocidos, ¿no? Incluso en París o en Frankfurt a veces te sorprende que haya un relativo desconocimiento de lo que es el país. También ha habido ocasión de explicar, por supuesto, las características institucionales del país, que son un elemento muy importante y que llama poderosamente la atención. Bien, como producto de todo esto, nosotros creemos que la experiencia ha valido la pena por los datos que luego se verán en términos de los resultados de la emisión respecto a la participación de inversores y a la diversificación que se ha conseguido. Como es conocido también, una vez terminada la gira itinerante y en contra de los planes que existían previamente, tuvimos que aplazar la salida al mercado porque coincidió con la crisis italiana y luego con la pequeña crisis política española, con lo cual durante una semana se vivió una circunstancia en los mercados de absoluta parálisis y la recomendación fue la de esperar y ver. Tuvimos suerte porque la semana siguiente tuvimos lo que en el argot denominan una ventana de oportunidad. Las ventanas nunca se sabe cuál es el tamaño que tienen. En este caso fue una ventana bastante estrecha porque enseguida se volvió otra vez a enrarecer el ambiente en los mercados. Pero la operación se llevó a cabo, se abrió el 4 de junio a las 14:30, se comunicó al mercado la operación. Entonces se anunciaba ya, eso era la tarde de ese día, se anuncia una operación que se va a hacer en un plazo de 2 días. Se recibió un input inicial de interés en torno a 700 millones de euros y ya al día siguiente, día 5, se abren los libros públicamente con un margen de 19 puntos básicos. Como a partir de ahí la demanda fue creciente y fue muy importante, pues hubo, hasta el punto de más que triplicar la oferta de la emisión, pues hubo oportunidad de hacer reducciones de los márgenes previstos, primero hasta 17 puntos básicos y finalmente hasta 15 puntos básicos, que fue la cifra con la que se cerró, ¿no? El cierre se produce a las 3:25 de la tarde, con un cupón del 1,45 y una TIR del 1,522. Decía antes de la crisis, fue la primera operación en el sur de Europa después de la crisis italiana y yo creo que alcanzamos el mejor margen que una comunidad autónoma haya podido conseguir en el mercado. A título de ilustrativo, puedo decir que Madrid emitió en el mes de febrero con un margen de 21 puntos básicos y un cupón del 1,773 frente al 1,45 nuestro, ¿no? Como decía, aprovechamos esa ventana de oportunidad. Luego los mercados han seguido un comportamiento volátil, como viene siendo habitual ya desde hace bastante tiempo. Creo que igual el mérito no es tanto, es bueno, desde luego, conseguir una buena colocación y un buen precio, pero quizá el principal mérito está también en las características de la operación, ¿no? Conseguimos captar la atención de más de un centenar de inversores que participaron con demandas en el libro y con una distribución geográfica muy amplia que justifica el esfuerzo de divulgación, ¿no? Una distribución internacional. Al final, los datos de colocación, como se sabe, han sido en España 34%, Alemania, Austria 26%, Francia 23%,
Benelux 6%, Italia 4%, Suiza 3%, Asia 2% y países nórdicos 1%. Es una representación muy amplia internacional, lo cual significa que hemos captado la atención de los inversores en Europa. También hemos captado diversidad de inversores por tipología de inversores. En primer lugar ha estado el sector asegurador con un 32%, luego fondos de inversión con un 30%, bancos 12%, fondos de pensiones 5% y también fondos soberanos 2% y bancos centrales 2%. Yo creo que esa tipología de inversores y la procedencia demuestra un poco la confianza de los inversores en el emisor, ¿no?, en el gobierno y entiendo que en la solvencia de país. Y, bueno, por dar otro dato también muy importante, tratándose de un bono sostenible, la inversión socialmente responsable ha alcanzado al 45% de la emisión adjudicada. Esto quiere decir que de esos inversores, al menos un 45% de las cantidades colocadas responden a inversores que o bien tienen fondos específicos dirigidos a inversiones sostenibles o bien tienen señalados incentivos en su gestión de carteras hacia la sostenibilidad. Por lo tanto, es un poco la demostración también de lo que decía, de cómo el mundo de las finanzas y de los inversores está cambiando en el exterior. Bueno, es buen momento también para hacer una reflexión un poco sobre la estrategia financiera que se está siguiendo. Es una estrategia que se basa en 3 pilares. A partir de ahora queremos que haya una emisión principal pública de bonos sostenibles, que puede ser por un importe cercano a 500 millones, con idea de ampliar la base de inversores, reforzar la liquidez y dar continuidad a la operación que se ha llevado a cabo este año. Es muy importante la presencia recurrente en los mercados para los inversores. Esas entradas y salidas o periodos de ausencia largos en el mercado quitan visibilidad al final al emisor. También pensamos que hay que aumentar el vencimiento de la deuda, el vencimiento medio, con emisiones que lógicamente no serán de tanto importe, pero que serán de plazo más largo. Y, como no, hay que diversificar en lo posible las fuentes de financiación, combinando préstamos e inversiones. Esta es un poco la estrategia que ya se ha seguido este año, ¿no? En el mes de febrero se formalizó una emisión privada de 200 millones a 20 años, con un cupón del 2,50 y una TIR del 2,574%, ¿no? Por otro lado, también este año, lo mismo que en otros, se contrataron 4 préstamos por un total de 300 millones, 2 de ellos de 100 millones a 9 y 12 años y tipos de interés del 1,29 y el 1,626 y otros 2 menores de 50 millones a 5 y 9 años a tipos respectivos de 0,392 y 1,2782. Como se ve por todos estos datos, hay un trade-off, hay un intercambio entre, por una parte, los instrumentos, es decir, nos sale más barata la financiación mediante préstamos que la financiación mediante emisiones de títulos. Esto, como digo, se debe a que nuestra referencia, a pesar de contar con un rating muy bueno, la falta de liquidez en los mercados y el pequeño tamaño de las emisiones nuestras nos penalizan en el caso de los bonos y de la deuda pública. Por eso tenemos un coste algo superior a los bonos del Estado soberano. Como digo, por tipos de instrumento, y también hay un trade-off entre el tema de vencimiento, porque, claro, aumentar el plazo de vencimiento es una idea interesante, sobre todo ante una expectativa de que los tipos van a tender más bien a subir, pero está claro que tiene un coste significativo, ¿no? Como decía, el cupón de la emisión a 20 años fue del 2,50%, mientras que el de la emisión a 10 años se cerró en el 1,45. Luego, esa es una diferencia importante.
pero bueno, creemos que debemos seguir trabajando y que esta emisión de largo plazo que se hizo este año no debe ser una excepción, o sea que cada año debería haber un mix de instrumentos de largo plazo, corto plazo y de préstamos frente a deuda pública. Bien, aparte de estas consideraciones, y ya por ir terminando, yo creo que con la emisión de bonos sostenibles hemos iniciado un camino que creemos que está llamado a tener continuidad. Esperamos que cada año hagamos emisiones públicas, en principio bajo el formato de bono sostenible. No se puede descartar que se pueda recurrir a la figura de bien préstamos o bien bonos de tipo verde o bien de tipo social. Es una posibilidad que está ahí, pero de momento creemos que todavía con una presencia incipiente en los mercados, hoy por hoy nos decantamos por consolidar la figura de los bonos sostenibles. Bien, creemos que las finanzas pueden aportar también un granito de arena a los temas de sostenibilidad y a ese alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y, como digo, yo creo que esto debería conducir a que nos diera una oportunidad de ser mejores y más sostenibles como organización en nuestras políticas, y nos diera también la oportunidad de aprovecharnos de un mundo que está cambiando y que apuesta decididamente por la financiación sostenible de cara al futuro. Y nada más, tanto yo como el equipo que me acompaña estamos a disposición de la Comisión para responder a las